allá de las dificultades y de todos los problemas que nos trajo este año, aún así hay cosas que podemos rescatar. Y el tema en particular, que tiene que ver con la salud y los controles de salud en los niños, en esta elección para el webinar de hoy, tiene un poco que ver con interrogantes, cuestiones que hace mucho tiempo me vengo replanteando, que vengo encontrando y que trato de resolver poco a poco buscando algunas respuestas. Y algunas de esas cosas son las que en el día de hoy yo quería compartir con ustedes. Pasa a la próxima, Marian. Primero y principal, como ya es costumbre, vamos a hacer la declaración de inexistencia de conflictos de interés, la próxima. No hay en este momento vínculo mío con ninguna institución ni ningún ente de la industria que sustente mi práctica. Podés avanzar. Y bueno, 2020. 2020 pasaron cosas, muchas cosas pasaron. Vivimos y vivimos en pandemia. Y si pienso específicamente qué fue de las consultas que estábamos acostumbrados a tener hasta que apareció este bendito barra maldito COVID, qué ha quedado de eso y qué hemos aprendido. Creo que la imagen del llanto y el ahora que hago con cara de incertidumbre describen mucho y de forma muy particular lo que muchos hemos sentido cuando todo esto empezó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con tanta restricción? ¿Cómo hago para dar respuesta a las familias que me preguntan cómo vamos a continuar con los controles? ¿A quién puedo citar a control? ¿A quién no puedo citar a control? ¿De qué manera debería suceder todo eso? ¿Y qué pasa con todas aquellas cosas que están incluidas dentro del control de salud de los niños y que tienen que ser realizadas por fuera, ¿no?, del espacio del consultorio en donde estamos nosotros como médicos de familia, médicos de atención primaria, médicos pediatras, y que necesitan de la revisión por otros colegas en otras instituciones, y cómo se podía gestionar todo eso y cómo podíamos calmar un poquitito la ansiedad, no solo la que teníamos nosotros como colegas, sino la que de a poco se iba generando en los pacientes y en la familia de los pacientes. Avanza a la próxima, por favor. Entonces, esta diapo tiene un poco la intención de graficar cómo sucedió mi pensamiento a lo largo de todo este tiempo hasta que más o menos logré, o logramos, en términos generales, ordenarnos un poquitito. Pensando específicamente en las consultas que pudimos sostener de controles de salud de los niños, más allá de las restricciones y más allá de los impedimentos por la ocurrencia de la pandemia, ¿qué pasaba con todas esas prácticas preventivas? ¿Qué pasaba con todos esos estudios? ¿Qué pasaba con los screening que estaban recomendados o indicados o que teníamos aprendidos a hacer en nuestros pacientes chiquitos, en un medio donde los prestadores, ya sea el sistema público, las obras sociales, o para aquellos que trabajamos también en la parte privada, habían bajado una línea de bloqueo absoluto para todo, y teníamos a los papás y muchas veces a los pacientes, pensando en algunos más grandes, adolescentes, eh, con estas preguntas enfrente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con el control de la vista? ¿Qué voy a hacer con las vacunas? Entonces, me di cuenta que podía pensar a este tipo de prácticas y a este tipo de cuestiones de estas 4 maneras que están graficadas acá. Lo primero que uno tuvo como respuesta es, en este momento no se pueden hacer otras cosas más de lo que estamos haciendo en este momento acá en esta consulta, y muchas cosas que no se pudieron hacer fue el control de salud propiamente dicho. Había otras que sí se podían hacer, con algunas dificultades, pero igual se lograban hacer por el tipo de práctica de la que estábamos hablando. Había otro grupo que debían hacerse obligatoriamente, y más allá del impedimento, teníamos que buscar, ¿no?, como buenos gestores que somos en nuestra práctica, la forma de optimizar el recurso para que eso sí suceda, y otro grupo
que son las que creo que pudimos encontrar o pudimos preguntarnos y respondernos que tal vez no deberían ser hechas, ¿sí? Entonces, en este vaivén del 1 al 4, que nunca fue una cosa de pasar del 1 al 2, del 2 al 3, sino que fuimos y vinimos durante estos 8 o 9 meses que llevamos con el COVID acá en nuestro país, creo que en este vaivén nos hemos movido la mayoría de nosotros. Vamos a la próxima. Entonces, cuando hablamos de prevención cuaternaria, y esto es una cosa que internamente en el grupo lo discutimos y lo conversamos constantemente, cuando hablamos de prevención cuaternaria, el común denominador de las personas nos asocian con un grupo de personas que decimos todo lo que no hay que hacer, o que venimos con un perfil medio negativista sobre las prácticas instaladas. Pero si nos ajustamos a la definición, ¿no? y hablamos de P4 como este acto de disminuir el daño causado por el exceso de medicina, puede ser que tengamos un perfil a veces con un impacto medio negativo. Pero para desterrar un poquitito, sí vamos a reforzar algunas cuestiones que, más allá de lo que acontezca en el mundo, hay cosas que tenemos evidencia sobrada de que sí tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, en términos generales, y teniendo en cuenta que aquellos pacientes que más han insistido en los controles de salud fueron las familias y los niños pequeños, menores de 1 año, hay algunas cuestiones que tenemos que recordar que sí tienen que pasar. Hay cuestiones que son ley, como la pesquisa neonatal y la realización de las autoemisiones acústicas. Les dejé ahí el número de ley nacional para aquellos que no lo conocían y pudieran sustentarse en el momento de gestionar que esto suceda. Ni que hablar que la vacunación, yo estoy hablando específicamente de un grupo etario particular, pero bueno, hemos sabido que ha habido una caída de la aplicación de las vacunas a lo largo de este año en un porcentaje que algunos hablan de hasta un 30-40%, ¿sí? Vacunas que son obligatorias, gratuitas, que están en el calendario y que, sin entrar en aquellas que nos generan escozor en este grupo de trabajo y que podemos discutir en otro momento, por lo menos hasta los 15 meses creo que no deberíamos tener mucho margen de discusión sobre que hay que seguir aplicándolas, y es una práctica que debería sostenerse más allá del COVID. Y lo mismo que la promoción de la lactancia materna, y he elegido estas 4, entre muchas otras que podría haber puesto, porque en los meses que hemos estado funcionando de esta manera tan rara y tan particular, fueron algunas de las que yo me encontré en el marco de un control de niño, con que veníamos fallando como sistema en sostenerlas o en facilitar el acceso de nuestros pacientes a la realización de estas que no deberíamos ni siquiera discutir, ¿sí? Recién nacidos que han egresado sin autoemisiones, prácticas en obras sociales para hacer las que no han sido autorizadas, la poca puericultura que se ha hecho a las mamás luego de su parto, con una alta muy rápida de las instituciones y con un seguimiento posterior hasta que lograron entrar en el circuito de atención con el que iba a ser el médico que siguiera a su niño, que han llegado con muchas dudas, con fracaso en la lactancia, y ni que hablar de la vacunación, con la creencia popular de que nada más sucedía en el mundo más que COVID, entonces nadie vacunaba, ¿sí? Y parecía como que estaba todo verdaderamente frenado, y verdaderamente lo que pasaba era que había mucha falta de información. Vamos a la siguiente. Entonces ahora sí, después de nombrar a las que no podíamos discutir, que sí tenían que suceder, me he encontrado con algunas que ya no dependían de cuánto pudiera uno resolver en el consultorio, y he elegido algunas para poder hacerlo en tiempo acotado, y en otro momento podemos elegir todas las demás que deseen y podemos discutirlas de la misma forma, pero he elegido aquellas que a mi entender y que en consenso con el grupo son las que están más instaladas, muchas veces creo que aprendidas de forma no cuestionada a lo largo de los años que uno lleva de práctica. Entonces decidimos ponernos a investigar un poquitito cuál era la evidencia que sustentaba el poder hacerlas o no, el deber hacerlas o no,
y esto nos iba a permitir a nosotros tener sustento para reclamar que se hicieran, más allá de los impedimentos administrativos que tuvimos este año, o poder reasegurar a las familias con que estábamos haciendo lo que se recomendaba hacer y que cuando verdaderamente fuera necesario íbamos a poder avanzar con la interconsulta o con la derivación o con la solicitud de algún estudio complementario si fuera necesario. Vamos a la siguiente. Entonces, empezando a buscar un poquitito de bibliografía, fui directamente a las recomendaciones nacionales para ver cómo estaba más o menos orientado la periodicidad en los controles de salud en función de lo que la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación han avalado con información que surge desde más o menos marzo-abril de este año. Entonces, ¿qué se decidió hacer? ¿Qué se recomendó? Que los controles de los niños recién nacidos hasta el primer mes de vida fueran de esta manera, a las 48 horas del egreso hospitalario, a la semana de vida, ya sea de forma presencial o virtual, y dentro de la forma virtual estaba considerada la consulta telefónica, y a los 30 días de vida. Eso no ha cambiado en comparación más o menos a lo que teníamos establecido ya, pero bueno, este control a las 48 horas un poco tiene que ver con estas altas tan rápidas que se han estado dando. Yo he tenido pacientes que han salido de alta sin un control por neonatología a menos de 48 horas de haber nacido, ¿sí? Dentro del primer semestre se recomendó que podía ser suficiente controlar a los niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses de vida, haciéndolo coincidir con la época de aplicación de las vacunas. A este punto hay que agregarle que no tenemos que olvidar que a los 3 y 5 meses de edad tenemos la aplicación de la vacuna contra la meningitis, pero bueno, se ha reforzado la posibilidad de espaciar de forma bimensual los controles a los 2, a los 4 y a los 6. En el segundo semestre de vida, ¿qué es lo que nos decía la SAP y el Ministerio? Que podíamos hacer un control a los 9 meses y un control al año, recordando que al año también tenemos indicación de vacunas, aunque no necesariamente el niño tiene que pasar por la consulta para aplicarse las vacunas, porque sabemos que son nacionales, gratuitas y obligatorias. Y del año en adelante empezamos a tener algunos permisos, ¿sí? Como para empezar a espaciar un poquitito esos controles. De los 2 a los 24 meses, la recomendación fue evitar el control o hacerlo según criterio médico. Tengamos en cuenta que esto se ajusta, digamos, cuando yo tengo un paciente que no tiene factores de riesgo, que su evolución y crecimiento, su desarrollo están normales, que la familia es continente, que tiene adherencia, ¿no? Obviamente cuando empezamos a encontrar cuestiones que lo ponen en la bandera del alto riesgo, según criterio médico, uno puede ir acomodando la indicación. Y no estaban recomendados los controles de los niños de primera infancia o escolares y también los de adolescentes, teniendo en cuenta que para la edad adolescente hay cuestiones muy importantes que no se nos deben pasar, como pudiera ser las cuestiones asociadas al sufrimiento en el ámbito de la salud mental, ¿sí? O aquellas consultas vinculadas con la anticoncepción, la solicitud de interrupción legal del embarazo, dependiendo cómo esté organizado en cada país, en cada municipio, según la legislación vigente. Avanzamos a la próxima. Me parecía importante entonces poder plasmar estas recomendaciones. Esto fue hecho por un comité asesor de pediatras de la SAP sobre pediatría ambulatoria, y lo quería traer porque me parece que es abrir una puerta a repensar, ¿sí?, la agenda de controles de salud. Nosotros tenemos una agenda de controles de salud para niños que va mensualmente hasta los 12 meses, cada 3 meses durante el segundo año. En algunas provincias se recomienda el control cada 6 meses a los 3, a los 4, a los 5, y luego una vez al año. Entonces digo, si este año hemos podido sortear las dificultades y hemos podido controlar a nuestros niños con esta nueva agenda, por decirlo de alguna manera, me parece que deberíamos empezar a replantearnos y tal vez pensar en un momento no COVID en donde nuestra agenda de controles tenga que ver con fechas un poco más laxas, más flexibles.
Entonces, empezaron a aparecer algunos interrogantes de familia. Doctora, ¿cuándo vamos a hacer la ecografía de las caderas? Gente que venía, paciente de otro colega que tal vez ha dejado de atender por grupo de riesgo o porque ha estado contagiado de COVID y que se le había pedido en su momento el screening para la displasia de cadera con una ecografía y estaban muy preocupados porque no lograban conseguir turno, porque la orden se vencía. Entonces, ¿por qué no revisar la bibliografía que sustenta esta práctica y poder acercarle a nuestras familias información que los deje tranquilos y que nos permita a nosotros también estar tranquilos con el dejar momentáneamente algunas prácticas? Es así como en la búsqueda de la evidencia respecto del screening de la displasia de desarrollo de cadera, el gran interrogante era, ¿hago ecografía a mis pacientes? No le hago ecografía. ¿Se la hago a todo el mundo o a quién se la tengo que hacer? Básicamente, ya van a ver la bibliografía citada al pie de la diapositiva, pero mi plan de búsqueda fue entre la Fuerza de Tareas Americana, la Asociación Americana de Medicina Familiar y la Asociación Americana de Pediatría, y que entre ellos se citan y se recitan y comparten mucho la evidencia. Lo que he encontrado es que el screening universal de displasia de cadera o el screening selectivo, ¿sí?, con ecografía, en realidad reúne evidencia insuficiente respecto de la mejora de los resultados a futuro, ¿sí? A ver, no estamos hablando aquí de niños en donde el examen físico me arroja una maniobra que me llama la atención, donde estamos pensando de niños con factores de riesgo, donde tal vez yo debería considerar el hacer o no el estudio, sino que estamos hablando de screening, estamos hablando de una cuestión universal, poblacional, ¿sí? Y hemos encontrado que el método principal de diagnóstico y que nosotros entrenados lo podemos hacer en nuestro consultorio sin requerir de la intervención de un tercero, es justamente la maniobra de Ortolani-Barlow en el examen físico del paciente en las fechas citadas que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Pero también la bibliografía lo que dice es que en aquellos pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, sexo, género, mujer, que han tenido un nacimiento por un parto de nalgas, una primigesta o tal vez un gemelar o con una malformación en los miembros inferiores, tal vez una posición viciosa de los pies, ponen al paciente en el ámbito del alto riesgo y entonces ahí sí estaría indicada y con un rendimiento útil la realización de la ecografía entre las 6 semanas y 6 meses de vida o la radiografía en aquellos pacientes de más de 4 meses. En conclusión, para aquellos pacientes de bajo riesgo, la mayoría de los que encontramos en nuestra práctica, podemos valernos del examen físico y prescindir hasta que sea verdaderamente necesario de la realización de los estudios por imágenes, ¿sí? Porque la evidencia es insuficiente para recomendarlo de forma universal. Vamos a la próxima. Esa es una gran discusión que se puede establecer en algún momento con los pediatras también, ¿no? Pero bueno, digamos, me parece que las discusiones se enriquecen mucho cuando uno logra llegar hasta la bibliografía que sustenta la práctica. Esta no tiene que ver con una necesidad específica de interconsultar a nuestros pacientes, pero sí es una de las cuestiones dentro de los controles de salud que hacen ruido y que muchas veces están muy instaladas, ¿sí? El hierro y el polivitamínico todos los meses en cada consulta hasta el año de vida. Y sobre el hierro en nuestro país, por el alto índice de ocurrencia de anemia y por la baja adherencia a la lactancia materna, y todo lo que eso implica en el metabolismo del hierro, y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la irregular incorporación de la alimentación complementaria, no vamos a hablar del aporte de hierro, ¿sí? Aunque podemos decir que está indicado hacer la suplementación, pero no está indicado que nosotros estudiemos a nuestros pacientes a través
¿no? Del análisis de sangre en busca de anemia cuando estamos hablando de pacientes sanos, normopesos, sin antecedentes de alguna patología intraútero, ¿no? Estamos hablando del paciente sanito, sin factores de riesgo. Hablando específicamente de la suplementación con vitamina D o polivitamínicos, existe una recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, una del 2003, que luego fue actualizada al 2008, y que fue revisada con información que les traigo de los últimos años, en donde los americanos decían en realidad que había que suplementar con vitamina D a la mayoría de los niños de menos de un año, con el aporte ya conocido, en función de la edad, 200 o 400 unidades internacionales por día, ajustado muchas veces a factores de riesgo y muchas veces no. Pero con la intención de poder justificar justamente esta indicación, se ha revisado la recomendación y lo que ha surgido es que no hay estudios, ¿sí?, que demuestren que el aporte exógeno de vitamina D en gotitas puedan revertir aquellas cosas que genera incluso el déficit, ¿sí? El letargo, la irritabilidad, el fallo de crecimiento. No está demostrado hasta ahora que este aporte preventivo, ¿sí?, este suplemento, pueda llegar a revertir estas cuestiones. Entonces, la pregunta es, ¿para qué lo hago? Uno cuando incorpora una recomendación o incorpora una práctica o solicita un estudio, como en el caso anterior, lo hace con el fin de mejorar algunos ítems a futuro, ¿sí? Hasta ahora con esto no hemos podido demostrar que verdaderamente se puedan mejorar, hasta hoy, ¿sí? Con algunas cuestiones particulares, ¿no? Como la consideración de factores de riesgo, aquellos niños que estén en tratamiento con medicamentos que pudieran disminuir la vitamina D, está indicado aquellos niños que tengan enfermedades malabsortivas, podríamos llegar a recomendarlos. Me llamó un poco la atención el hecho de que en algunos textos figura el lactante exclusivo, ¿sí?, alimentado con leche materna de forma exclusiva, que no recibe aporte exógeno de vitamina D, lo ponen como un factor de riesgo, pero creo que este punto en particular requiere del análisis un poco más profundo de lo que tiene que ver con la calidad del aporte, la posibilidad de absorción de lo que yo aporto exógeno versus lo que aporta la leche materna, y obviamente con el estímulo, el resguardo y el cuidado de la lactancia materna, que muchas veces es más fácil ponerle la gotita o ponerle el suplemento en lugar de gastar 30, 40 minutos de consulta de puericultura, ¿sí? Además de que la Asociación Americana de Medicina Familiar menciona que el aporte de la suplementación con multivitamínicos, ¿sí?, en este caso ACD, que nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a verlo, son innecesarios en niños que presentan a lo largo de sus controles un patrón de crecimiento normal y que aparte tienen una dieta variada y adecuada a las necesidades. Vamos a la siguiente. Bien, respecto del screening oftalmológico, mencionar que nosotros tenemos incorporado el control a los 6 meses, a los 3 años y a los 6 años con fondo de ojo y consulta con el especialista, para lo cual la revisión arroja que podemos hacerlo con inspección externa del ojo, con reflejo rojo, con el cover test y con la utilización de las tablas de Snellen y demás para poder cubrir el screening básico oftalmológico hasta los 3 años de vida, de los 3 a los 5 años, una consulta recomendada por la Asociación Americana de Medicina Familiar con el especialista, y derivando a aquellos niños que obtienen resultados de asimetría entre ambos ojos o de muy baja agudeza visual, al especialista para el control posterior. Vamos a la siguiente. Y ya con esta es la última y terminamos, para darle paso a mi compañera. Otra cuestión, para no dejar a los niños más grandes fuera de esta revisión, ¿qué pasa con el examen de la columna? Estamos muy acostumbrados a, por lo menos nosotros en Mendoza, tenemos la maniobra de Adams y la revisión de la columna impresa
en lo que tenemos que hacer en la libreta de niños dentro de su control de salud. La bibliografía arroja que la evidencia hasta ahora no es concluyente al respecto de la posibilidad de valorar riesgos, beneficios y o daños de este screening. Por lo tanto, al ser insuficiente, la recomendación es I. ¿Sí? Tenemos un número interesante de falsos positivos. La comprobación es, obviamente, iniciando con el examen físico del paciente, como ya estamos acostumbrados a hacer, y luego se confirma con la radiografía, pero aún así, y todo, más allá de que se incrementa la curvatura y pueden ser más visibles estos defectos de la columna en la adolescencia, sucede que muchos de estos hallazgos corrigen de manera espontánea y su detección temprana no ha arrojado mejores resultados ortopédicos en la edad adulta. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, he elegido estas pocas prácticas y estas pocas intervenciones para poder compartir con ustedes grandes dudas. Me parece que da para mucho más. La infancia, la niñez son espacios de edad muy intervenidos por muchas prácticas que creo que estamos obligados a revisar, sobre todo con la información y las posibilidades que nos ha brindado este año 2020 en el marco de la pandemia por COVID. Les dejo mi correo para cualquier contacto y seguimos ahora con Paula. Gracias. Karin sigue, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo, la que sigue ahora es Karin, Karin. Sí, que va a dar la charla ahora de lo que tiene que ver con el control de salud, pero en este caso ya no de los niños, sino de los adultos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Todo ok? Todo perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que impresionante la convocatoria. La idea un poquito es que repensemos esto de... Hay subtítulos, ¿no? ¿Ustedes los ven? Sí, no sé si es algo de tu presentación. Sí, no sé qué diablo. Ahora que lo pienso, no está tan mal que haya subtítulos, pero no sé cómo se sacan y no quiero ahora perder tiempo. ¿Molesta mucho? Sí, tal cual. No, tal cual. Si no, yo me fijo, sí. Listo. Y a mí me parece que una de las cosas que Gaby dijo y que yo voy a repetir, estamos usando la pandemia como excusa para repensar los controles de salud que hay que hacer y los que no hay que hacer. Porque cuando Gaby Di Croce dice, bueno, repensemos, es como que la Sociedad Argentina de Pediatría nos da permiso para, bueno, lo ideal sería mensualmente, pero los podemos ver a los 2, 4 y 6 meses. Y lo que estamos diciendo, o estamos tratando de pensar desde la prevención cuaternaria, es necesario vernos todos los meses, pero no por la pandemia, sino siempre. Y me parece que quiero apuntar a que no pensemos que lo que está proponiendo son controles de segunda, sino que son controles que la pandemia nos está empujando a repensar, pero que es darle a las personas que atendemos medicina y cuidados de primera. Bueno, obviamente no tenemos relación con empresas con fines de lucro. Y bueno, hay un poco de los mensajes que estuvimos recibiendo de los medios y la parte que sí nos preocupa, como decía antes Gaby, nos asocian a la prevención cuaternaria con un grupo de personas que creemos en la inacción y en el dolce far niente, ¿no? En no hacer nada. Y la verdad que hubo una parte de la caída de la actividad asistencial y entre el lockdown, ¿no? de los sistemas sanitarios, el sistema sanitario y el miedo de las personas a los contagios que nos preocupan. Y tiene que ver con, básicamente, la caída que hubo, fíjense, de abril a abril, por lo menos en algunas áreas en la Argentina, una caída impresionante en las consultas de emergencias, en consultas por angina de pecho, en consultas por accidente cerebrovascular. Bueno, esto es preocupante porque todos sabemos que son patologías que tienen su hora de oro y que se hayan caído las consultas por esto no son consultas por cuestiones que son diferibles, sino que son consultas, otra vez, que tienen un timing y que no realizar la consulta en tiempo y forma altera dramáticamente el pronóstico. Así que esto
a diferencia de lo que siempre se piensa, desde la prevención cuaternaria es el no hacer, yo les diría que desde la prevención cuaternaria nosotros lo que proponemos es hacer todo lo que hay que hacer y no hacer nada de lo que no hay que hacer. Y atender un infarto agudo de miocardio en tiempo y forma es todo lo que hay que hacer. Y a un accidente cerebrovascular lo mismo. Así que esto preocupa y no sabemos todavía cuando termine esta película cómo va a quedar el tema del exceso de mortalidad por estas causas. Pero la parte que, el lado B, que siempre nos gusta un poquito a los que estamos en prevención cuaternaria, es justamente lo que yo les decía antes. Esta oportunidad que nos da la pandemia de repensar el cuidado innecesario. Pero no el cuidado innecesario porque estamos en pandemia y entonces no hagamos venir a la gente para que no se contagie. El cuidado innecesario que nunca debimos haber hecho, o que debimos haber discontinuado hace mucho tiempo, pero que tal vez esta coyuntura nos da la oportunidad. Y por eso hay mucha gente escribiendo esto en el mundo, a la que estamos leyendo con atención. También esto, ¿no? Repensar el tamizaje, el screening de todo lo que hacemos. Yo me voy a hablar un poquito de algunas cosas de los adultos, pero Gaby habló de la infancia y Paula Rianti hablará de las personas gestantes, durante y después de que salgamos de la pandemia. Entonces acá está, así como estaban esos datos alarmantes de la caída en la consulta por ACV y por infarto de miocardio, también hemos visto, y yo ya ya me permito disentir con el colega, titulares de este tipo, ¿no? Cáncer de mama, alrededor de un 60% de nuevos casos no se diagnosticarán este año. La pregunta a este titular es, no sé muy bien qué significa. Lógico, si hacemos menos tamizaje se diagnostica menos, eso es una verdad de perogrullo. Lo que nos preocupa, o queremos la respuesta, es de si esto va a aumentar la mortalidad por cáncer de mama o no lo va a hacer. De todas maneras, recordemos que la práctica de tamizaje de cáncer de mama es una recomendación, donde el grupo donde más valor tiene la práctica es entre los 50 y los 70 años, y cada 2 años, de manera que si durante 6, 7, 8, 9 meses no se pudo hacer tamizaje de cáncer de mama, tenemos que salir de esa sensación de que el cáncer nos está respirando en la nuca, sobre todo en la población de riesgo habitual. No obstante, el lado B, que siempre nos gusta, hay quienes están pensando, bueno, esta pausa en el tamizaje de cáncer de mama podría ser una oportunidad, en el caso del Reino Unido, que ustedes saben tiene un programa nacional desde hace más de 30 años de tamizaje, bueno, ¿por qué no lo pensamos como una oportunidad para terminar de reevaluar esta práctica que tiene tanta controversia y que cuesta tanto discutirla? Y de hecho, traje textual, una profesora emérita del King's College en el Reino Unido dijo, detener el cribado plantea poco peligro en general. O sea, tenemos que salir de esa sensación de que dejar de tamizar otra vez en población de riesgo habitual, porque cortemos un año el tamizaje, va a pasar una catástrofe. Primero, porque hay tamizajes que no deben hacerse todos los años. Otra vez, no por pandemia, porque no deben hacerse todos los años, aunque no haya pandemia, porque hacerlos todos los años puede traer más daños que beneficios. Es una oportunidad de oro para que el Comité Nacional de Cribado haga una pausa, reconsidere las críticas al programa y evalúe si modificar el programa que no impresiona tan efectivo. Creo que millones de mujeres están mejor si no reciben las invitaciones. Los y las médicas de familia deben aconsejar a las mujeres que asistan si tienen preocupaciones o síntomas, pero pueden asegurarle a las mujeres asintomáticas que la detección en sí no importa mucho y que por supuesto puede diferirse y no sabemos si en algún momento hasta discontinuarse, pero no me voy a meter en semejante embrollo. Necesitamos reservar recursos y tratamientos para mujeres con cánceres reales no sobrediagnosticados. Así que acá hay un llamado de aprovechar la pandemia, pero no para, otra vez, para hacer una cosa, bueno, a media máquina, bueno, no importa si no te tamizas, no, vamos por todo. Vamos a repensar el screening y vamos a repensar si es necesario y si en algunos casos no hacemos más daño que beneficio. Entonces, como ustedes saben, en prevención muchas veces menos es más, y en medicina en general. Y en las últimas décadas hemos hipertrofiado una cantidad de procesos diagnósticos terapéuticos, que es lo que en la bibliografía se conocen como prácticas de bajo valor o low value care, una cantidad de excesos médicos que no tienen, que brindan poco o ningún beneficio a los pacientes, y pueden causar daños innecesarios, además de malgastar recursos del sistema de salud. Entonces, esta pandemia nos pone en una posición otra vez de repensar estas prácticas que debimos haber discontinuado antes.
Entonces, los médicos y las médicas de atención primaria vemos un combo de estas cosas que yo pongo ahí: condiciones agudas sintomáticas, crónicas sintomáticas, hacemos prevención cardiovascular en adultos, ¿no? Tamizaje y rastreo de cáncer y tamizajes diversos y consejería. Y en cada uno de estos titulitos que yo pongo hay prácticas de alto valor y prácticas de bajo valor. La idea es concentrarnos en las prácticas de alto valor, no solo para realmente hacer esas y discontinuar las otras, sino que ahora que en la medida que se recomienza la atención con mayor, digamos, la atención sanitaria con menos restricciones en muchos lugares, por lo menos de la Argentina, reiniciar aquellas de alto valor y tratar de no reiniciar las de bajo valor. ¿Cuáles no discontinuar? Bueno, ya se habló, las inmunizaciones en la infancia. Esto ha sido una catástrofe parecida a la del ACV, caídas en la tasa de inmunizaciones del 30%. Yo dije en varias veces, ya acudí a esta charla en distintos lugares, me hubiera gustado escuchar tan fuerte como quédate en tu casa la frase salí de tu casa y vacuná a tus hijos e hijas. Lamentablemente no la escuché. Todo el tema de lo que es anticoncepción y salud sexual y reproductiva, pero el foco ponerlo en que muchas de las visitas de rutina de adultos y adultas tienen que ser repensadas y las revisamos a ese intervalo anual que vaya a saber de dónde salió, y otra vez priorizar estrategias que den valor. Entonces, ¿por qué estrategias recomenzar y cuáles sostener? Mantener las prácticas que tienen fuerte recomendación, evidencia de fuerte recomendación a favor, y a los intervalos adecuados. Por favor, los intervalos adecuados. La mejor práctica del mundo, el Papa Nicolau, que no discute nadie, se torna inadecuada si lo hacemos a los intervalos inadecuados. Estas son prácticas, sin entrar en detalles, de alto valor. Toma de la presión, el Papa Nicolau, la mamografía, la glucemia en las personas de alto riesgo, el colesterol, otra vez en la edad media de la vida, el HIV una vez al menos en la vida adulta, y el tamizaje de cáncer de colon. Pero todo esto es de alto valor si empieza y termina a la edad que hay que hacerlo y se hace en el intervalo que hay que hacerlo. Nada de estas cosas hay que hacerla anualmente, y nada de estas cosas requiere de una visita a un centro asistencial, excepto el Papa Nicolau, pero el cáncer de colon, bueno, a lo mejor si se hace tamizaje es preferible en estas etapas de no solo evitar la concurrencia, ya no por el temor al contagio, porque los centros de atención en general son lugares seguros, pero para seguir con el distanciamiento social no queremos que la gente se amontone. Bueno, tal vez en tamizaje de cáncer de colon es preferible en estas etapas la sangre oculta, que requiere menos contacto hospitalario que una videocolonoscopía. El colesterol, si la persona está en edad de tamizaje y edad normal, se puede repetir a los 5 años. A ver, a los 5 años, la glucemia lo mismo. La mamografía, si está entre los 50 y los 70, se hace cada 2 años. El Papa Nicolau cada 3, se empieza a los 25 o 21 y se termina a los 65. A los adultos mayores, que es una población que uno quiere proteger y mantener a salvo del COVID, recuerden que muchas prácticas de tamizaje hay que discontinuarlas en los adultos mayores. Pero no por una cosa de que, bueno, cuidémoslos de que no se contagien, entonces, bueno, no les hagamos. No hay que hacerlas nunca, ni con coronavirus ni sin coronavirus. Así que de esta pandemia tenemos que salir diferentes en muchas cosas, pero sobre todo en tamizaje, a ver si de una vez por todas nos entra el disco rígido, por supuesto no a nosotros y nosotras, que muchos lo sabemos, pero llegar con un mensaje a la población, que no estamos llegando, porque bueno, no lo estamos haciendo, ni en mi práctica personal, mis pacientes están recargados, como se dice, y me llaman y me dicen, Copi, me quedó pendiente el control, y a mí, bueno, me baja la presión porque todo el mundo quiere recuperar el tiempo perdido, y hay que pasar un mensaje de que no perdimos tiempo. Sí, en el infarto que no llegó a la guardia, eso es catastrófico, pero en todo esto no perdimos tiempo, no pasa nada, no pasa nada, es más, pensamos que es mejor. Y recordar prácticas de bajo valor, que no hay que hacer ni en pandemia ni fuera de la pandemia, como rastrear bacteriuria asintomática en personas no gestantes, electrocardiograma en las personas de bajo riesgo, doppler carotidio, espirometría, tamizaje de cáncer de testículo, de tiroides, ecografía transvaginal, y las sábanas rutinarias de sangre, lo mismo que el dosaje de la vitamina D en personas sanas asintomáticas, el tamizaje de cáncer de piel, que cuenta con evidencia insuficiente. Y me gustaría, para terminar, que cuando hablamos de prácticas cuando hablamos de prevención, la cosa no quede tan pegada a la medicina preventiva. Que la verdad que
ya sabemos que si la gente, las personas quisieran comprar salud, por decir de alguna manera, y ganar años de vida, es poco lo que tenemos para ofrecer desde los consultorios en el 1 a 1. La salud está determinada fundamentalmente por las condiciones de vida, y a uno le encantaría que eso tuviera en agenda y se dijera fuerte, y que depende más de las decisiones a nivel políticas públicas que de nosotros, pero es cierto que una vez que uno tiene al paciente en la consulta, tiene que hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. Y que no hay que hacer no porque esté el COVID, el coronavirus, sino que no hay que hacerlas porque resultan más dañinas que beneficiosas. Así que bueno, después yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y leído con subtítulos que ya veré. Y sueño con que tengamos una práctica en el futuro, viéndola una práctica más racional, donde médicos y médicas de familia y de otras especialidades dejemos de estar entretenidos con prácticas de bajo valor que dañan a los pacientes individuales y dañan a los pacientes con condiciones sintomáticas suficientes que no acceden a nosotros y al sistema porque estamos entretenidos en la nada misma, malgastando recursos y además generando daños. Y esta es una manera de contribuir, creo que tendremos los profesionales sanitarios, de hacer una medicina menos dañina, más beneficiosa y sobre todo dar un granito de arena para que el sistema sea más justo y más equitativo. Así que bueno, muchas gracias, después estaremos para responder preguntas, muy amables por su atención, y la dejo a la doctora Paula Rigan. Muchas gracias. Buenísimo, Karin. Bueno, mi nombre es, ¿todos me ven bien la presentación? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Mi nombre es Paula Riganti, soy médica de familia y soy parte del grupo de trabajo de prevención cuaternaria de FANFIC, y hoy les vengo a hablar, un poco, como comentaban mis colegas, Gaby y Karin, replantearnos los controles de salud. Ahora yo voy a hablar del control de salud en embarazadas y qué reflexiones nos deja la pandemia. Como todas hacemos, todos hacemos, no tengo conflictos de interés relacionados con la industria. Los objetivos un poco son que reflexionemos sobre la frecuencia de los controles prenatales en embarazos de bajo riesgo, reconocer los beneficios y los daños de ciertas prácticas preventivas, identificar las prácticas preventivas que aportan mayor beneficio, identificar las que no se recomiendan porque aportan más daño que beneficio. Y lo que me gustaría hacer ahora es hacer una pequeña encuesta que pueden responder acá por Zoom, que son 3 preguntas para tener una idea un poco de qué información previa trae. Así que voy a dejar un minuto para que la contesten. Si les apareció, díganme si la ven. Me parece que sí, pero ahí veo que van llegando respuestas. Es anónima, así que no se preocupen. Respondan. Ay, se cerró, pero yo no la cerré. Bueno, se cerró sola. Hoy empezó de nuevo. No sé por qué se cerró, yo la reabrí por las dudas, pero sí. Ah, no sé, pues yo no toqué nada. ¿Tenés acceso a los resultados previos o...? Creo que hice lío yo, porque como somos no pasa nada. Ahí va, ahí va. Ahí va. Bueno, veo que las visitas van ganando, las 5 visitas, 5, 8. Ecografías, van ganando 3. Mamá, ¿le sacas esto? No, se rompe, Vicky. Fundaciones de no. Yo le saco una cosita.
Dejamos unos segundos más. A ver si cambia, pero está más o menos bastante, sí, bastante similar. Muy bien. ¿Los ven los resultados ahí? ¿Sí? Bueno, 5 visitas, 3 ecografías, más o menos, entre 5 y 8, 3, 2. Ganó rastreo de vaginosis bacteriana, como no, pero ahí monitoreo fetal antes del parto también, la PTOG está ahí también, y la suplementación con hierro, bueno, perfecto. Vamos a charlar un poco de esto. Esperemos que alguna de estas respuestas, que podamos responder a estas preguntas a lo largo de la charla. Bueno, como todos saben, bueno, las embarazadas fueron un grupo de pacientes en las que, como los niños menores de 1 año, los pacientes con enfermedades crónicas, que hubo énfasis en comunicar que no abandonaran los controles por la pandemia, pero como todo, la pandemia trajo esto de, bueno, reflexionemos cuánto es lo necesario, si todas las visitas tienen que ser presenciales, si tienen que ir sí o sí a sacarse sangre o hacerse ecografías, o que puedes por ahí una consulta que sea una charla, que sea enfatizar en lo que comentaba Karin, en esto de las hábitos saludables, que son los que sabemos que tienen más impacto en general en la salud de las personas. Entonces nos llevó un poco a replantearnos esto, cuánto de lo que estábamos haciendo era suficiente, no demasiado. Entonces bueno, salieron unas recomendaciones del Ministerio de Salud, también de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y empecemos hablando un poco de qué pasa con la frecuencia de los controles. Bueno, una revisión sistemática, un metaanálisis Cochrane, que comparó hacer en países tanto de altos ingresos o medianos o bajos ingresos, de hacer controles 4 o 5 visitas en comparación con 8 visitas, y lo que encontraron es que hacer controles menos regulares de 4 visitas se asociaba con mayor mortalidad neonatal, y específicamente en este caso eran 20 casos de 1000 haciendo 4, o 17 casos de 1000 haciendo 8, y no hubo diferencias, digamos, en mortalidad materna o otros outcomes, digamos, de bajo peso al nacer, pero bueno, lo de la mortalidad neonatal fue algo fuerte de esta comparación de estos trials. Y después está la idea, bueno, ahí la Organización Mundial de Salud dijo, bueno, 8 por ahí es, por lo menos, con esta evidencia, aseguremos que más o menos 8 controles tengan, porque menos pueden tener este riesgo. Pero después está la idea, bueno, pero ¿cuánto? 8 más, ¿cuánto es más dañino o no? ¿Cuánto es demasiado? Y acá tenemos estudios de una cohorte que se hizo en Estados Unidos, que ajustó bastante bien por antecedentes maternos, por tipo de dónde se atendían las mujeres, si eran más en centros periféricos o en hospitales. Ajustó bastante bien por confundidores, pero sigue siendo un estudio observacional. Pero lo que vieron es que entre las mujeres que se hacían controles de menos de 10 y las que se hacían 10 o más, la mortalidad neonatal quedaba igual, los no bajo peso al nacer, el APGAR, no había diferencias en esos resultados, pero se asoció con un aumento importante de cesáreas y de inducciones del parto. Y sabemos que esto es no solo un riesgo en ese momento para ese embarazo, pero una cesárea también aumenta el riesgo para próximos embarazos y también tanto resultados maternos como neonatales. Para que tengamos una idea un poco más clara de los números, acá está un poco graficado cuántos son, que se reducen 3 en 1000 muertes neonatales haciendo 8 controles en vez de 4 o 5. Y acá es un poco lo que vemos con los números absolutos también, es que el aumento de cesáreas es más o menos de 70 por 1000, y lo mismo las inducciones, si hacemos menos de 10 o 10 o más. Esto es más o menos un resumen de lo que sugieren las guías. En general están bastante en la misma línea. La Organización Mundial de la Salud, más o menos decíamos esto, 8 controles por esta evidencia que les acabo de mostrar.
La Federación Argentina de Sociedades de Ginecología Obstetricia, lo mismo. Del Reino Unido, las guías NICE, hacen esta distinción entre mujeres nulíparas, donde sugieren 10 visitas, y multíparas, donde sugieren un poco menos. ¿Qué pasa con el monitoreo fetal? Bueno, hay dos momentos, vamos a discutir de dos cosas, de dos momentos distintos, ¿no? El monitoreo fetal antes del parto se planteaba como una manera de hacer un screening para reducir la muerte fetal, pero la verdad es que no hay ningún estudio que lo avale, ningún estudio que haya demostrado que tiene beneficio para reducir la muerte neonatal. De hecho, también el beneficio en mujeres de alto riesgo también los estudios son limitados, pero esto se limita a las mujeres que tienen alto riesgo obstétrico, por ejemplo, que tienen menos movimientos fetales, o que hay causas maternas como hipertensión o diabetes, o causas obstétricas, preeclampsia, diabetes gestacional, o o retraso en el crecimiento intrauterino, cosas que llaman la atención, y obviamente como todo screening, si uno selecciona a la población de alto riesgo, ese screening siempre tiene más beneficio, más chances de detectar a la gente que tiene un problema, entonces digamos que la performance es mejor. Entonces, antes del parto, en mujeres de bajo riesgo, en embarazos de bajo riesgo, no se recomienda. Durante el parto, bueno, esto está bastante discutido. Lo que se plantea es que el monitoreo fetal sirva como un rastreo de signos de encefalopatía hipóxico-isquémica que puedan devenir en una parálisis cerebral o muerte fetal, y esto está estudiado también en una revisión Cochrane, metaanálisis, que comparó el monitoreo fetal contra la ocultación intermitente, que es el famoso PINAR que todos conocemos, y lo que vieron es que no hubo diferencias en mortalidad neonatal, no hubo diferencias en parálisis cerebral, lo que vieron es que hubo una diferencia, digamos, en este caso es un 50%, pero si vemos los números absolutos, es de 1 en 1000 a 3 en 1000 de complicaciones neonatales, pero uno de los estudios de mayor poder de esta metaanálisis siguió a esos pacientes que tuvieron convulsiones neonatales, que el pronóstico es muy variable, de hecho la gran mayoría tiene buen pronóstico, los siguió en el tiempo por 4 años y no encontraron, digamos, ninguna diferencia, ninguno de ellos desarrolló parálisis cerebral o otros eventos adversos. Lo que sí se asocia mucho al monitoreo es al aumento de cesáreas y al aumento del parto instrumentado, que eso es lo que decíamos antes, esto no es solo un riesgo para este embarazo, sino va a ser un riesgo para futuros embarazos. Pero bueno, esto está muy discutido porque hay gente que critica estos trials se hicieron a fines de los 90, entonces en ese momento no teníamos la misma tecnología que ahora, algo similar como lo que pasa con la mamografía. Y lo que dicen es que también los outcomes que midieron de las convulsiones fue más ligado a muerte perinatal y a parálisis cerebral, y que por ahí se están perdiendo de medir ciertos outcomes más relacionados con las convulsiones, que por ahí que no sabemos cómo eso puede impactar a largo plazo en el desarrollo. Que viene de trials, las guías de la Sociedad Americana de Médicos de Familia, las guías, ¿me escuchan bien? Porque me dice que... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Me decía que mi conexión estaba. Y estuviste un ratito, pero estamos bien. Genial. Bueno, entonces las guías americanas de medicina familiar, las guías del Reino Unido en general, dicen como la incidencia es tan baja y el daño de las cesáreas, el aumento de los partos instrumentados es mucho mayor, limitar el monitoreo fetal continuo a los embarazos de alto riesgo y hacer un monitoreo fetal intermitente en los embarazos de bajo riesgo. Pero hay otras guías que por ahí se mantienen más, la verdad que en muchos lugares ya está muy instalado esto, entonces otra gente ya plantea también, obviamente como siempre, hacer toma de decisiones compartidas y comentarles a las mujeres para ver cómo quieren hacer, porque obviamente estar conectada todo el tiempo es algo muy molesto para la embarazada, no se puede mover, como que agrega una incomodidad también durante todo el trabajo de parto. ¿Qué pasa con las ecografías? Bueno, las que se sugieren como sí o sí hacerlas,
son una ecografía precoz, que en general se recomienda entre la semana 10 y la 14 para establecer la edad gestacional. Eso permite evitar inducciones del parto innecesarias, obviamente poder monitorear el crecimiento fetal, y la ecografía que se hace entre la semana 18 y 20 para detectar malformaciones fetales. Esas son las críticas. La guía del Reino Unido también dice que si en esta semana de 18 a 20 se ve que por ahí la placenta está cercana, implantada, cercana al que pueda haber, digamos, una placenta previa o una que se repita una ecografía a las 34 semanas, y la guía de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia recomienda 3. Esta también la recomienda como para todas. La guía NICE lo dice, bueno, si encontraste algo que te preocupa en la segunda, hace una tercera. ¿Qué pasa con las vitaminas? Bueno, como muchos saben y muchos respondieron, el ácido fólico es algo que sí tiene fuerte evidencia, que se recomienda para disminuir la incidencia de defectos del cierre del tubo neural. El hierro es controvertido. La guía, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda a todas las embarazadas. Las guías, por ejemplo, las NICE, recomiendan hacer rastreo de anemia, y en función de si eso muestra anemia, recién suplementar. Y sabemos que las guías de la Fuerza de Tareas Americanas, la verdad que rastrear, y tanto como rastrear o suplementar directamente al hierro es recomendación, y la evidencia es insuficiente para saber a favor o en contra. ¿Qué pasa con los multivitamínicos? Los multivitamínicos, que siempre, los famosos que siempre se meten en el combo. Hay estudios, la verdad es que la OMS dice que directamente no, dice que es recomendación de no hacer. Hay la Academia Americana de Médicos de Familia dice, bueno, hay estudios que dicen que mejora, que tomar los multivitamínicos mejora el bajo peso al nacer y el retraso del crecimiento intrauterino, pero hay otra evidencia que dice que por ahí hay estudios que mostraron un aumento de la mortalidad neonatal. Entonces estas cosas tampoco vienen de trial, son observacionales, entonces es como difícil de tomar esa decisión con algo que no infiere causalidad. Entonces, en general, sabemos que el que tiene mayor peso y mayor recomendación es el ácido fólico. Eso es lo que nunca debería faltar. Como recomendaciones fuertes, como siempre decimos y seguimos enfatizando, las inmunizaciones. Obviamente esto se suma a todo lo que comentaba Karen previamente de los rastreos habituales en adultos, el Papá Nicolau, bueno, rastreo de depresión, de violencia, pero acá como que me focalicé más que nada en lo diferente del embarazo. La TA no solo para rastreo de hipertensión, sino para rastreo de preeclampsia, las serologías, el RH, la bacteriuria sintomática, que acá hay un poco de, no está muy clara cuál es la frecuencia. La OMS recomienda hacerlo una vez. La Fuerza de Tareas Americanas recomienda que por lo menos una vez, pero si hay que repetirlo o no, no está muy establecido. Hay guías que sugieren hacerla en tres oportunidades. Y después está el famoso, la prueba de tolerancia oral a la glucosa para el rastreo de diabetes gestacional. La verdad es que acá la OMS la recomienda, las guías del Reino Unido, las guías nacionales nuestras también, y las guías del Reino Unido dicen seleccionar a pacientes de alto riesgo, como veníamos diciendo, en todo screening, seleccionando a pacientes de alto riesgo, los screenings dan, digamos, tienen mejor performance, y seleccionando, por ejemplo, mujeres que tuvieron embarazos fetos macrosómicos, que tienen historia de diabetes en la familia, que obviamente si tuvieron diabetes gestacional previa. Entonces, bueno, esto acá está más discutido, y hay gente que dice solo en alto riesgo o no para todas. ¿Qué no hay que hacer? Como bien identificaron, es el rastreo de vaginosis bacteriana, y volvemos a enfatizar el monitoreo fetal antes del parto, embarazos de bajo riesgo, o obviamente estamos hablando de embarazos de bajo riesgo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y ahora estamos para preguntas.
Bueno, si quieren vamos compartiendo las preguntas por ahí en orden que fueron apareciendo en el chat. El primero era un comentario de Diego que tenía que ver con el por qué no se hacía screening universal con ecografía de cadera y que tenía un poco que ver con los falsos positivos. O sea, lo que Diego comentaba era que muchos de esos falsos positivos uno detectaba lesiones que con el tiempo, o sea, que estaban y que con el tiempo mejoraban espontáneamente o que quizás son falsos positivos. ¿Querés contarnos un poco más, Diego? Perdón, Mariano, ¿me escuchan? Sí, perfecto. No, era por los verdaderos positivos. Ah, perdón, Porque hay claro, es verdad, es. toneladas de estudios, sobre todo estudios de la década del 90 y de principios del año 2000 en Israel, en donde uno puede descubrir que las ecografías detectan montones de casos de displasia de cadera que son leves y van a curar solos y no van a evolucionar a luxaciones congénitas. Pero antes de ese estudio se encontraban las displasias de cadera y a los chicos se les ponía férula durante 9 a 18 meses innecesariamente. Por eso se consideró prevención cuaternaria y se empezó a recomendar solamente la combinación de Ortolan y Barlow para el screening sin ecografía universal. Era por los verdaderos positivos. O sea, esto entra en la definición de sobrediagnóstico, verdaderos positivos que no Tal cual. habían traído un daño. Tal cual, eran verdaderos positivos que terminaban dañando por exceso de tratamiento cuando la situación se iba a corregir sola. Sí, de hecho, en las recomendaciones que estuve leyendo que les mencionaba, de donde salió la información de la diapo, se indica la combinación de Ortolan y Barlow, y en realidad ante algún resultado particular o que llama la atención, ni siquiera uno tiene que referir al ortopedista o al traumatólogo en ese mismo momento, no requiere una consulta de urgencia, sino que incluso puede tomar un tiempo, repetir la maniobra, y en caso de que siguiera dando la maniobra positiva, en ese caso ahí derivarlo para hacer las imágenes que fueran necesarias para confirmar o no el diagnóstico según la edad del paciente. O sea que todavía aún podemos tener a un chico con un clic o con un resultado pseudo positivo en la maniobra y esperar hasta que pudiéramos acceder verdaderamente a hacer la imagen o la interconsulta. Sí, me parece interesante el comentario porque creo que todo depende de con qué equipo de ortopedia contás en tu lugar de trabajo. En mi caso particular, yo considero más sensible y específico al traumatólogo que al ecografista. Yo sé que el traumatólogo del hospital agarra la cadera del chico, la mueve así y ya sabe si está sano o está enfermo. Y no he visto, por lo menos en mi situación, sobre tratamiento con férulas innecesarias. Pero mi realidad puede ser diferente a la de otros. Pero por eso quería... Igual, de todas maneras, viste que lo ideal es tener una idea general de las recomendaciones y después, bueno, las recomendaciones muchas veces no son trajes de talle único que le entran a todos los pacientes y a todas las locaciones geográficas, qué sé yo. Si vos estás en un lugar donde podés acceder con facilidad y querés hacer la imagen y que llegue con el estudio, el tiempo que vos tomaste para confirmártelo o no, así al traumatólogo es una cosa, si no podés, irá directo. O sea, me parece que en general la idea es reforzar que está bien que hagamos el examen físico con cierta periodicidad y que no nos volvamos locos, como fue este año, que nunca tuve tantas preguntas de padres de ¿y cuándo le hago la eco y cuándo le hago la eco? Como este año. Fue una cosa increíble. Sí, y coincido además porque los estudios que se hicieron para screening de cadera se hacían con ecografistas especialistas en niños que ven cadera. Y no es lo mismo cualquier ecografista que un ecografista que sabe mirar eso. Entonces te expones más a prevención cuaternaria. Gracias, Mariano. Yo voy tirando las preguntas del chat o los comentarios del chat a modo de disparadores para tener estos intercambios, pero o sea, si alguien en el medio tiene alguna pregunta o algo, este es el gran momento. En un momento Sebastián Golan hizo una pregunta que creo que nos hacemos todos, porque dijo, con los chequeos preventivos, ¿no? Con prácticas innecesarias, sobre todo en adultos jóvenes, que se solicitan en muchos centros médicos, que incluyen, por ejemplo, no sé, ergometría, ecografía abdominal, cosas que ya sabemos que no tienen grandes beneficios, pero que están súper instalados. Lo que pregunta es,
¿cómo hacemos para desterrar esto, ¿no?, de la población? Es un preguntón. Bueno, contesto yo porque hablé de adultos. La verdad que no tenemos las respuestas, Sebas, de cómo hacemos, porque la verdad que vamos perdiendo por goleada, ¿no? O sea, no nos juega a favor el discurso que se escucha, no nos juega a favor lo que sale mayoritariamente en los medios. Por cada 1000 notas que salen de chequeos, de vez en cuando nos ponen un micrófono a nosotros. Así que es difícil. Pero lo que muchas veces hablamos en el hospital, cada uno tiene que pensar en su metro cuadrado. En mi caso, mi metro cuadrado es el hospital italiano, y cada uno tendrá su metro cuadrado. Es qué podemos hacer aquí y ahora. Porque si queremos resolver la situación mundial, no digo que no haya que hacer acciones, lo hemos hablado en otros encuentros, educar a los médicos en el grado, tratar de llegar a lo que se llama la abogacía, ¿no?, a las políticas públicas. Son caminos, pero cada uno tiene algo para hacer en su metro cuadrado seguro. Y, por ejemplo, en el hospital, lo que estamos tratando de hacer en el metro cuadrado es primero acordar entre distintas especialidades que tratamos el tema, cuáles son las prácticas que sí, cuáles las que no, para que por lo menos acordemos nosotros, salir con un discurso único. Y sí, no tengo la solución mágica, pero la verdad que vamos peleando por goleada, pero mi consejo sería que cada uno se organice en su metro cuadrado, con su gente, a ver qué se puede hacer por este despropósito, que lo único que hace es fabricar enfermos y no salva ni media vida. Después hay una pregunta para Gaby, que pregunta específicamente sobre el rastreo de fimosis, y no sé, ¿justo se fue Gaby? No. Sí. Acá está. Venga. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta, Marian? Que no la vi, perdón. Pregunta, ¿hay algún cambio sobre el seguimiento del rastreo de fimosis y el tiempo de espera para la interconsulta con un especialista? La verdad que no hice la búsqueda específica para esta presentación. Acá respondo de mi actualización personal. Yo hasta ahora no he encontrado ninguna, pero lo podemos buscar y compartir la información. Por eso te digo, las cuestiones en pediatría, estamos tan acostumbrados a tantas cosas que hemos aprendido del que nos enseñó el examen físico y que rara vez hemos nosotros cuestionado, che, pero lo tengo que hacer o no, que parece que es como súper, súper amplio, hay tantas maniobras que hacemos, y si encima después nos vamos a lo que es el examen físico basado en la evidencia, estamos peor, estamos tronados. Entonces, vamos a dejarlo, me lo anoto como un pendiente, y después compartimos la información a través del grupo de WhatsApp, o si quieren escribirnos alguno de los correos para hacernos acordar, les mandamos información, podemos compartirlo la próxima, si no. Perfecto, después hay un comentario de Lucas Dunayevich, que es una pregunta para Karin. Lucas, ¿querés compartir vos la pregunta directamente? ¿O preferís que la lea yo? Estás muteado, perdón. Perdón, ¿ahora sí? Sí, señor. Sí, dale, Hola. Lucas. Hola, ¿cómo estás? Sí, no, bien, que yo quería tu opinión, Karin, porque seguro que estás más informada que yo, respecto al rastreo del cáncer colorectal en personas mayores de 50 años, que el doctor Hervas dice que prácticamente no ha disminuido nada la mortalidad específica, y sí, claramente aumentó enormemente el diagnóstico. Es decir, hacerlo, la propuesta de hacerlo en población sana entre 50 y 75 años, aumentó el diagnóstico de cáncer, pero no disminuyó la mortalidad, que sería el objetivo. Entonces la pregunta hacia vos, Karin, era, nada, que tirame alguna soga. Bueno, y en realidad, a lo mejor ahí, no sé qué dice Hervás al respecto en particular, pero la cuestión es así. Los ensayos clínicos de tamizaje de cáncer de colon mostraron disminuir la mortalidad específica por cáncer de colon. Lo que ningún tamizaje fue capaz de mostrar es la disminución de la mortalidad global,
Y por eso hay muchas personas que critican todos los tamizajes, porque dicen, una persona sana lo que nosotros queremos es disminuir la mortalidad global. Y supónganse el siguiente escenario, yo creo que en alguna charla di este ejemplo, que no es real, pero nos ayuda a pensar por qué sería importante la mortalidad global y no la específica. Supónganse, de la cascada de tamizaje de cáncer de colon devienen prácticas invasivas. Sí. Devienen videocolonoscopías, que son prácticas con sedación, que en manos expertas no se complican nunca, pero de vez en cuando se complican, y si uno la multiplica por una cantidad muy importante de prácticas, como es hacerlo en la población general, eso que no pasa nunca, vamos a ver qué pasa. Algo, ¿no? O sea, perforaciones de 2 por 1000, bueno, es algo que no pasa nunca, pero si hacemos miles y miles de videocolonos se van a perforar. La mayoría de las perforaciones no pasa nada, pero algunas se va a morir. Entonces, lo que quiero traer a la mesa es que, si nosotros mostramos que disminuye la mortalidad específica por cáncer de colon, pero hipotéticamente fabricáramos muchas muertes por perforaciones, esto no está demostrado, estoy llevando a pensar, podría ser que todo el beneficio de la disminución de mortalidad de cáncer de colon sea sobrecompensada por el aumento de la mortalidad de la cascada diagnóstica / terapéutica. Y esto podría ocurrir con los tamizajes de todos los cánceres, de todos. Ahora, la mortalidad específica baja, y a diferencia del cáncer de mama, donde el tamizaje aumenta la incidencia de cáncer de mama, porque lo que hacemos es detección precoz de cáncer de mama, en cáncer de colon no ocurre eso, porque lo que en general se detectan son lesiones premalignas, algo parecido a lo que pasa con el cáncer de cuello. Sí. O sea, todo el desastre de sobrediagnóstico se traslada a las lesiones premalignas, que son las que uno detecta, y no tanto al aumento, o sea, en síntesis. El tamizaje de cáncer de colon disminuye la incidencia de cáncer de colon, porque detecta lesiones precursoras, disminuye la mortalidad global, tampoco para alquilar balcones, la disminuye en el orden del 1 por 1000, como casi todos los tamizajes, o sea, ¿no? Una cosa modesta en población general, y no disminuye la mortalidad global. Esa sería la conclusión. Está bien. O sea que habría que recomendarlo tímidamente. En realidad casi todas las sociedades científicas dicen que es una recomendación fuerte, pero probablemente si nosotros le mostráramos a los pacientes, como decimos siempre, en un proceso de toma de decisiones compartidas, cómo le va a 1000 personas que se hacen tamizaje de cáncer de colon y cómo le va a 1000 personas que no lo hacen, muchas personas elegirían no hacerlo, ¿no? Lo mismo que pasa con mama o con tantos. Está sobrevalorado todo lo que es tamizaje y pesquisa de cáncer en general. Está sobrevalorado. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. Después Alejandro de La Plata, él escribió una pregunta específicamente sobre lo que era, aprovecho Karin, justo que estabas hablando y que lo diste vos en tu charla de control de salud del adulto, de lo que tenía que ver con la vitamina D. O sea, lo que él preguntaba era específicamente, claro, en qué poblaciones, si había alguna población en la que sí tenga utilidad, si por ejemplo en pacientes veganos, si hay alguna subpoblación específicamente en la cual haya demostrado algún tipo de beneficio y si hay algún lugar, una población donde sí haya que hacerlo, o directamente no tiene me maté de risa, después lo voy a compartir, Marian, agendalo para compartirlo después. Bueno, no sé cómo lo voy a compartir con toda la gente que está, ¿no? Pero bueno, nos pueden escribir, lo voy a compartir un blog, les digo que era para alquilar balcones sobre vitamina D. Pero una de las cosas que decía el tipo, que tampoco me acuerdo el nombre, decía, el déficit de vitamina C trae escorbuto. Y si reponemos la vitamina C, y eso es una cosa que se sabe desde hace muchísimos años, o sea, ahora, ¿cómo puede ser que una vitamina, la D, se relacione con cáncer, Alzheimer, infecciones respiratorias? O sea, es un delirio, sería la primera vez en la historia de la medicina que una vitamina es la panacea universal y está relacionada con todo el índice del CESI. No resiste el menor análisis, pero no resiste el menor análisis del paradigma, de lo que sabemos de la medicina hasta hoy. Es un sinsentido, es un despropósito. No tiene gollete, o sea, esta es la parte que se me salta la térmica. Pero no, cuéntenme algunos si ustedes conocen alguna molécula, sustancia, hormona o similar que se le haya asignado y encontrado lo que estamos hablando de la vitamina D. Es
no sé, una cosa bizarra, perdón, se la miren, voy a compartir el blog porque pero empieza el tipo diciendo esta, la vitamina C el escorbuto y la D parece que es, no sé. Nada, no hay que dosar vitamina D en la población sana, en la población asintomática, no hay que ponerla en los chequeos porque, primero, de lo que sabemos que casi todo el mundo le da bajo con relación a los valores normales. Entonces tendríamos que replantearnos qué son los valores normales, porque otra vez, ahora resulta que todo el mundo tiene una enfermedad que se llama hipovitaminosis D, y esa supuesta enfermedad, ¿con qué desenlaces desagradables se relaciona? Y reponer la vitamina D hace que no se desenlacen en esos desenlaces desagradables. Todo eso no está contestado. O si quieren, hay algunos estudios de cohorte que muestran asociación, que no es causalidad, asociación de bajos niveles de vitamina D con distintos resultados sanitarios. Y muy pocos ensayos clínicos contundentes que muestran que reponer la vitamina D mejora algún resultado en salud. Hay algo con infecciones respiratorias y críticas, no con COVID, con infecciones respiratorias en general y con críticas, y acaba de salir un ensayo que lo estamos amasando, cuando lo terminemos de destruir les cuento, que tiene que ver con cáncer, pero de todas maneras no es población general, es población que tiene ya cáncer. Así que en la población general, olvídense, hagan de cuenta que no existe la vitamina D, no existe. Por ahora, el año que viene, ojalá haya evidencia y me pare acá y diga otra cosa. Hoy no existe. Cari, te piden que compartas el blog en el chat después, si lo tenés Bueno, ahí. ahora lo tengo, espera, que tengo acá toda la tecnología. Les juro que es lo mejor que leí de vitamina D. Uno, eso, y aprovecho por ahí para contarles, porque varios están preguntando en el chat sobre alguna forma de mantenernos en contacto después del webinar y demás. Muchos de los que están acá presentes ya están. Armamos en el webinar anterior un grupo de WhatsApp que es interesados en prevención cuaternaria, donde vamos compartiendo algunas cosas. Ahí se pueden unir a ese grupo a través de un link que, si no me equivoco, en este momento Gaby estaba buscando para compartirles. Y si no, algunos tienen algún problema para unirse, alguna dificultad o algo, nos escribe a cualquiera de nosotros y los vamos agregando. Jorge, perdón. Mariano, lo voy a incorporar, lo voy a poner en el chat. Eso, por favor, para sí. incorporarse al grupo. Ya totalmente, lo hago. Sí, por favor. Y después había otra pregunta más que era muy buena, no sé el nombre de quién la hace, pero supongo que es de Chile por cómo formula su pregunta, y dice, acá en Chile se hace tamizaje de déficit cognitivo, ¿cuál es la experiencia? Bueno, va a responder Karin. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Y obviamente no hay evidencia ni recomendación. Es re interesante la pregunta. ¿Qué le podemos decir? No sé ya si hablé mucho, si quiere contestar a alguna otra persona, simplemente que no está recomendado. Pero otra vez, ¿vieron cuando algo no está recomendado, la tendencia natural nos lleva, no en este grupo de personas que estamos motivadas por la prevención cuaternaria, pero dice, bueno, si es insuficiente, bueno, hagámoslo. Y cuando estamos en prevención hay que pensar exactamente al revés. Si hay evidencia insuficiente, no hay que avanzar, porque estamos, como muchas veces decimos, avanzando sobre el reino de los sanos sin saber lo que estamos haciendo. Y como muchas veces decimos, el contrato preventivo es mucho más exigente que el contrato curativo. En el contrato preventivo no podemos darnos el lujo, y abro comillas, de dañar a las personas. Entonces, hacer tamizaje. Y después hay a veces una concepción errónea. Una cosa es hacer tamizaje, que es iniciar nosotros una maniobra a cada persona sana que entra por la puerta de nuestra consulta en el centro de salud, en el consultorio, y como una cosa más de, bueno, le voy a hacer tamizaje. Y otra cosa es tener alto nivel de alerta, que son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es decirle, bueno, a un adulto mayor que cuenta que no tiene ninguna queja, que está funcional, que está sanísimo, que está hermoso, decirle, bueno, mire, señor, usted está divino, pues yo le voy a hacer un estudio con Minimental, no sé qué le voy a hacer, y le arruino la vida para siempre si el señor no tenía una queja. Y otra cosa es tener alto nivel de alerta, y es que si uno nota, que si la familia dice, que si el paciente consulta, desencadenar lo que hay que desencadenar. Pero son dos cosas que parecen una sutileza, pero no lo son. El tamizaje universal de déficit de trastornos cognitivos en los adultos no está recomendado. No está recomendado. Porque hay evidencia insuficiente, y otra vez,
y ahí ya sí es una postura filosófica, cuando hay evidencia insuficiente en prevención, no hay que avanzar. No hay que avanzar. Y agrego algo, corregime Karin, es algo mucho más precario, pero complementando lo que vos acabas de decir, es que en los criterios de Frame y Carson, uno de los requisitos era que diagnosticando tempranamente algo uno tenga muchas cosas para hacer y que mejore el outcome de esa enfermedad, ¿no? Y por ahora en deterioro cognitivo, demencias y demás, hay muy poco de respuesta que uno puede dar que realmente significa un gran beneficio para la persona que está desarrollando algún tipo de demencia o deterioro cognitivo. Sí ayuda por ahí en lo que tiene que ver con el armado de red y demás, pero no con el pronóstico en sí de la enfermedad. Después, no sé si alguien tiene algún otro comentario más, hay muchas dificultades en el chat que tienen que ver con entrar al grupo. Lo que tienen que hacer es entrar al link ese que les pasó Jorge, copiarlo, pegarlo desde su celular y automáticamente ya ingresan y son parte del grupo de WhatsApp que tenemos de interesados en la prevención cuaternaria. Sí, Jorge, adelante. Agregué una opción adicional, es que me escriban a mi WhatsApp y yo los incorporo. Ya hay 5 o 6, por lo menos, recién había 5 o 6 que ya se habían incorporado. Bienvenidos todos los demás. Yo ahí les puse el link al blog, en realidad como es un artículo de Medscape, saben que en Medscape hay que loguearse, pero es gratuito, es un poco fastidioso porque hay que registrarse y loguearse, pero ahí está el nombre, la entrada en el Medscape dice vitamina D para COVID-19, ya nos ha decepcionado antes, por ese tipo hace todo un raconto de todo el sinsentido y la barbaridad de la vitamina D. Así que ahí lo tienen, ya lo comparto. Había un comentario, creo que hicieron con respecto a la suplementación de vitaminas y hierro, esto Gaby y yo, tanto en embarazadas como en lactantes y niños, ¿cómo podríamos adaptar o generar evidencia en un país con más de 40% de pobreza y con el 60% de niños pobres? Por ahí acá, antes que nada, quiero aclarar, por esto también de que se confunde, que por ahí los que hablamos más de prevención cuaternaria parece que decimos todo, hacer que no, cuando hablamos de la evidencia, estamos hablando de evidencia en tanto, entiendo Gaby lo que dijo y lo que yo dije, son en pacientes de bajo riesgo, donde pensamos que la alimentación es adecuada, en embarazadas, obviamente si estamos en un contexto particular, sabemos que la evidencia la adaptamos al paciente que tenemos enfrente, y si ese paciente vemos que tiene un contexto donde no está teniendo la alimentación adecuada, obviamente para ese paciente en particular diremos si esta suplementación va a tener más beneficios y la recomendaríamos. Eso como para aclarar en general esto de dónde surge la evidencia y cómo adaptamos nosotros también eso, que en embarazo es y al paciente que tenemos enfrente, ¿no? No sé, Gaby, si vos querés comentar algo al respecto. La había visto y estaba esperando el espacio para comentar, digamos, es una realidad, y también me parece que tiene un poco que ver con lo que hablábamos en una pregunta anterior respecto de, y con lo que dice Karin, ¿no? El metro cuadrado de cada uno, y esto de las recomendaciones parece que fueran cosas de talla única que no le caben a todos los pacientes y a todas las poblaciones. Digo, cuando uno plantea estas cuestiones como estamos haciendo hoy, lo hace desde la perspectiva de una medida poblacional, y muchas veces eso se disipa un poco cuando uno tiene el mano a mano con el paciente enfrente, ahí pasa a ser una cuestión de un caso particular. Pero yo también quiero traer otra cosa para pensar, digo, una de las mejores cosas que le pueden pasar a estas poblaciones, justamente con tanta pobreza, de las madres, de los hijos y demás, es que nosotros tengamos una conducta fuerte desde el embarazo, en la recomendación de la lactancia materna, en la consejería, en el acompañamiento y en el acompañar a esa familia luego del nacimiento del niño para que logre 2 años por lo menos de lactancia, o sea, 6 meses de exclusiva más el resto de meses que quedan junto con la alimentación complementaria. Y nosotros vivimos en un país donde tenemos esos porcentajes de pobreza, pero ante la primera dificultad, lo primero que hacemos es llenar hasta acá a nuestros niños de leche, de vaca, cuando en realidad una de las cuestiones que
facilita la aparición del déficit de hierro es la incorporación temprana en niños menores de 1 año de lácteos de origen vacuno. Entonces, tenemos, no creo que con estas medidas de si le pongo hierro o vitamina mejoro la pobreza y la calidad futura de esta población tan castigada, pero digo, hay cosas que tenemos muy al alcance de la mano y que son de muy fácil realización, como una buena y consciente consejería en lactancia materna y una buena y consciente consejería en alimentación saludable, que requieren su tiempo, es una consulta larga, y que muchas veces cuando yo tengo que elegir, prefiero 10 minutos con una receta de hierro y polivitamínicos, ¿sí?, que hacer todo el resto de la cuestión, digamos. No vamos a solucionar el hambre mundial ni la pobreza mundial, pero tenemos una posibilidad y una herramienta de trabajo muy cercana a nosotros, que es implementar a conciencia este tipo de recomendaciones. Y tal vez la gente que haya luego que suplementar sea menor, y al que le tengamos que dar sea al que le tengamos que dar posta, ¿no? Pero bueno, son los matices, qué sé yo. No sé si quieren hacer algún comentario más, o alguien tiene una pregunta más. ¿Puedo agregar un comentario, Mariano, con respecto a esto del hierro y los polivitamínicos? Obvio, siempre. Es una recomendación que en Argentina se viene haciendo hace muchos años, por lo que dijo Gabriela, que tiene que ver con la pobreza. Como Argentina tiene una gran parte de su población en la pobreza, se supone que la anemia de los bebés y los hijos en edad lactante es por hipoaporte alimentario. Entonces, a mí no me parece mal como estrategia sanitaria que podamos recomendar en general y con políticas estatales el aporte de hierro y polivitamínico para los bebés, cuando asumimos que si alguien nace en Argentina tiene alta chance de estar en la línea de la pobreza. Por supuesto que, como dijo Karin, dentro de su metro cuadrado, si uno va a atender a pacientes de clase social baja y con pocos recursos económicos, pero también alterna con clase media y clase alta y hace seguimiento de bebés que nacieron de término con peso adecuado y que reciben lactancia exclusiva, uno puede no hacer individualmente esa recomendación. Es como lo practico yo, por lo menos, en mi práctica. O sea, hago esa evaluación. Si el chico recibe lactancia exclusiva, nació con peso adecuado y viene creciendo bien, puedo no recomendarlo de forma universal. Pero me parece correcto que sea considerado en un país con las características del nuestro. Gracias, Diego. Sí, justo había un poco de problemas con el audio de Diego, pero si alguien no logró entender lo que él decía, tiene un poco que ver con lo siguiente. Lo que él decía es que lo mismo que dijo Gabriela, que la recomendación tiene que ver con el porcentaje de pobreza que hay en nuestro país y que obviamente el ministerio por ahí no puede hacer, o las asociaciones científicas no pueden hacer recomendaciones diciendo, bueno, esta es la guía para la parte pobre y esta es la guía para la parte sin pobreza. Entonces es como la recomendación es universal. Lo que Diego decía es que él se permite adaptar esa recomendación dependiendo de la población que tiene enfrente. Si es una población que no está en situación de vulnerabilidad, de que la alimentación es buena y es variada y demás, por ahí se permite no caer en la recomendación a pesar de que la recomendación sea universal para el ministerio. Lo aclaré, perdón, pero porque se escuchaba un poco mal el audio. Bueno, vamos 1 hora y media, pasada 1 hora y media de webinar. No sé si a alguien le queda algún comentario, intercambio o algo que quiera compartir. Ahí preguntan por la densitometría. Ah, perdón. Valeria Mayo. Ella dice, ¿qué opinan? Si digo lo que opino. Este es el espacio. Adelante. 2 horas.
Pero si hay que contestar con cierta correctitud de lo que dicen en general las guías, es realizar densitometría en mujeres mayores de 65 años, no antes, o entre los 60 y 65 años con factores de riesgo, o digamos, si se les hace algún tipo de ecuación de riesgo de fracturas alta. Más allá de eso, esa sería la recomendación. Digamos que hay mucha tela para cortar porque uno ve que se hace densitometrías a edades que no tienen ningún beneficio y otra vez puede traer daños, así que después de los 65, y si la densitometría es normal, hay evidencia de que podría repetirse a los 10 años o a los 14 años, ¿no? por decir algo. Realmente no estoy exagerando, ¿eh? Cuando digo 10 años, 14 años es así. Ahora, más allá de la recomendación, la pregunta que yo siempre lo que reflexionamos, lo hemos hablado mucho con Gaby Croce en varias oportunidades, es que la enfermedad que uno intenta prevenir es la fractura de cadera y no la osteoporosis, que es un factor de riesgo. Y la densidad mineral ósea es un factor de riesgo para la fractura, pero ni siquiera es el más importante. Entonces, para pasarlo al castellano, más allá de que está recomendada realizar una densitometría por encima de los 65 años, en mi opinión está sobrevalorada el efecto de la densidad mineral ósea medida por densitometría en la enfermedad que es fractura de cadera. Y está infravalorado y se habla mucho menos de lo que es el riesgo de caídas, que es el factor de riesgo más importante después de la edad, contra la que no podemos pelear, para la fractura de cadera. Así que si cambiáramos la mirada densitométrico-céntrica por una mirada de prevención de fractura de cadera integral, creo que la densitometría tendría un lugar muy menor en el cuidado de la salud de las personas. Sobre la densitometría, yo lo que escuché varias veces es que es un método con un margen de error altísimo, que es un muy mal método para medir la densidad ósea. Bueno, yo aprovecho, doy un segundo por si alguien tiene algún comentario más. Yo una sola cosa tomé nota a lo largo de las presentaciones de hoy que me pareció muy interesante, y es que cada vez que, yo supongo que muchos de los que están acá a esta altura escuchando el webinar y formando parte de esto, obvios todos están interesados en el enfoque de la prevención cuaternaria, y eso es lo que explica que estén acá. Existe cierta tendencia de nuestra parte a hablar desde un lugar en el que cuando el otro está enfrente y piensa distinto a nosotros, suena como que nosotros decimos que todo está mal, que todo lo que se hace está mal, y eso es un estereotipo con el que tenemos que luchar, y me parece que si bien no es nuestro mensaje, el mensaje también está mucho en lo que capta el receptor. Entonces hay que adecuar nuestra forma de comunicarnos, y por ahí, más que transmitir que todo está mal y que no hay evidencia y que todo lo que se hace está mal, por ahí lo que podemos salir a plantear con un mensaje mucho más adecuado es decir, bueno, hagamos claramente lo que claramente está asociado a un beneficio y revisemos todo lo demás. Y ese revisar todos los demás nos va a dar una herramienta para mejorar la calidad de los cuidados médicos que nosotros damos, y eso ubica a la prevención cuaternaria en un hermoso lugar que nos permite revisar constantemente qué es lo que estamos haciendo. Y revisarlo en función de si significa un beneficio o no para nuestros pacientes, nada más ni nada menos, ¿no? Muy bien, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Eso fue una ambulancia o la policía que nos venía a buscar? Creo que la policía de... ¡Ir a buscar! Del barrio de Núñez. Yo dejé el micrófono abierto y pasó una ambulancia por la puerta acá a unos metros donde yo estoy hablando. Ah, qué susto, pensé que eran los dueños de los densitómetros que nos venían a buscar. Claro. Bueno, muy bien. Jorge. ¿Puedo hacer un...? Obvio. Sí, dos cositas. Muchísimas gracias a las tres expositoras brillantes. La verdad, muchísimas gracias. Por otro lado, ya somos casi 100 los que estamos en el chat del grupo de interesados en prevención cuaternaria. Sí será útil que las personas que se incorporaron después escriban un mensaje presentándose, diciendo su nombre y apellido,
para que los podamos agendar. Y bueno, por mi parte, Che, muchísimas gracias por esta presentación, para vos, Mariano, que coordinaste, y para nuestros expositores, y a todos nuestros interesados que están haciendo que nuestro trabajo valga la pena. Muy bien, excelente. Dicho eso, entonces, damos por finalizado este webinar del Grupo de Trabajo de Prevención Cuaternaria de FANFIG. Los esperamos a todos en el próximo evento, el próximo webinar que hagamos, y estamos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Un abrazo enorme a todos y a todas, y muchas, pero muchas gracias por habernos dedicado el tiempo y estar acá hoy. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un placer verlos. Chao, chao, chao a todos. Cuídense. Gracias, Nano.